Hola familia, ¿qué tal? Qué gusto vernos otra vez por aquí con nuestro tema del día de hoy, lección número 15 de nuestro estudio de 1 de Samuel, capítulo 13 en esta ocasión, y vamos a considerar de los versos 1 al verso 14, no vamos a concluir el capítulo completo. El tema de hoy es la prueba de la fe. ¿Te acuerdas de tus tiempos de estudiante? Para algunos ya pasaron tal vez, para muchos de nosotros tal vez ya pasaron muchísimos años desde entonces, sobre todo aquellos periodos de exámenes. Creo que eran los momentos más críticos en todo el periodo escolar, los exámenes finales, los exámenes semestrales, bimestrales, los parciales. Eran tiempos de nerviosismo, de estrés, de preocupación y de un fuerte deseo de aprobar nuestras materias, y el deseo a veces era tan fuerte que algunos nos atrevimos a copiar, a usar el famoso acordeón. Yo no sé si las nuevas generaciones sepan a qué nos referimos cuando hablamos del acordeón, pero eran estos rollitos de papel en la pluma, eran estos papeles pegados en la suela del zapato, bueno, o simplemente copiarle al vecino. Todo esto con la finalidad de seguir adelante. Y bueno, los exámenes en realidad son la forma en la que se mide nuestro progreso académico, ¿no? En la escuela de Dios sucede lo mismo, ¿no? La vida cristiana, de hecho, es así, es eventualmente evaluada de tiempo en tiempo. Dios se abre paso para venir y probar nuestra fe. El tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se espera que nosotros respondamos cada vez que Dios pone delante de nosotros una hojita, un lápiz y un papel con preguntas. Digo, es una analogía solamente en la que se espera que nosotros podamos manifestar que hemos avanzado, que hemos crecido, que hemos madurado. La escritura está llena de principio a fin, de historias, pero también de declaraciones en las cuales los hombres de Dios que están ahí pasaron por momentos así, momentos en los que su fe fue puesta a prueba. El objetivo de la fe, como veremos más adelante, no es reprobarnos. Dios no está buscando la manera de que nos quedemos fuera de la jugada. Al contrario, las pruebas son adversidades o dificultades con un propósito específico. Pero bueno, ya lo veremos en la historia de hoy, que lamentablemente es una historia de fracaso, es una historia de retroceso, de pérdida, y esto nos debe hacer conscientes, pues, de que todos eventualmente pues, llegaremos a un momento en el que nuestra fe nos será probada y tenemos que responder de la mejor manera. Y creo que la lección de hoy nos va a brindar algunos elementos para estar preparados y conscientes de ello. Como el tema de hoy es la prueba de la fe, cada uno de los 3 puntos que vamos a desarrollar tiene que ver más o menos así como con esta experiencia que vivimos cuando estamos en la escuela o cuando estamos simplemente haciendo un examen. Y lo primero que tenemos, el punto número 1, es la preparación del escenario. Vamos a los versos 1 al 4. La historia de hoy nos va a ilustrar esto. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 13, versículos 1 al 4, para ver este primer punto, la preparación del escenario. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Gebá. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Gebá y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Bueno, acuérdate, esta primera sección, estos primeros 4 versículos son la preparación del terreno. Saúl no lo sabe, nadie lo sabe,
que él está a punto de entrar en un examen, está a punto de entrar en una prueba. Tenemos que tener esto en mente para poder comprender cada uno de los elementos que nos vamos a encontrar en los próximos 14 versículos. Entonces aquí, de una forma, Dios está preparando el aula, está preparando aquello a lo que Saúl se va a enfrentar para que la fe de Saúl sea aprobada. Lo primero que observamos es que Saúl hace una élite de su ejército de miles de hombres y lo reduce a 3,000, toma 2,000 para él y tiene ahora 1,000 a disposición de Jonatán, su hijo. Aquí hay un detalle interesante, es solamente a manera de información. Entre el capítulo 12 y el capítulo 13 de 1 Samuel hay un lapso de tiempo indefinido que obviamente podemos considerar un tiempo bastante extenso como para que Saúl tenga un hijo, Jonatán, que ya está liderando algunas guarniciones israelitas. Un pequeño ejército que, bueno, como vemos acá en el pasaje, toma la iniciativa de ir en contra de una guarnición filistea y derrotarla. Y lo único que Jonatán hizo en aquella ocasión fue alborotar el avispero. Todo esto, pues obviamente es parte de lo que Dios está anticipando y está preparando. Se alborota el avispero y entonces los filisteos entran en un odio en contra de los judíos porque se están sublevando. Y precisamente es lo que Saúl hace. Ahí dice el verso 3, que llamó a todo Israel, tomó el cuerno como un llamado a la guerra para convocar a todos los israelitas. No te olvides que una de las razones por las que Dios puso a Saúl como rey, como príncipe de su pueblo, pues una fue la petición de los israelitas, cosa que ya vimos, pero también algo que Dios antepone al capricho de su pueblo es la necesidad de que alguien les libre del yugo de los filisteos, cosa que también revisamos capítulos atrás. Entonces, cuando Saúl toma el cuerno y convoca a todo Israel y les dice: hey, israelitas, levántense, sublévense, vamos a quitarnos el yugo filisteo que pesa sobre nosotros de tiempo atrás. Él estaba haciendo su función, de alguna manera estaba saliendo a la batalla con un propósito determinado y firme en su corazón, de liberar y de romper esta dependencia que el pueblo de Israel tenía del pueblo filisteo. Ahora, les cita en Gilgal, y en Gilgal dice que convoca, ¿verdad?, a todos. Es una convocatoria general. Tenemos en los primeros versos un ejército selecto, ¿verdad?, una élite de guerreros de 3,000. Pero ahora, ante la situación, ante las circunstancias, el llamado y la convocación es a todo el pueblo. Y entonces todos comienzan, ¿verdad?, a llegar ahí a Gilgal, y es el lugar en donde, pues bueno, Saúl ve una batalla más, pero no sabe que es un día de examen. Ahora sí, como te pasó tal vez, o me pasó en alguna ocasión cuando estábamos en la escuela, el famoso examen sorpresa, ante el cual, en teoría, pues tendríamos que estar preparados. Porque muchas veces, digo, esto tal vez nada que ver con la lección de hoy, pero bueno, nos ayuda a entender mejor algunos puntos. En teoría es que aquello que aprendemos, pues lo tengamos siempre fresco, ¿no? El problema con los exámenes programados es que una noche antes, un día antes, pues simplemente revisamos, tratamos como de memorizar para tenerlo fresco al día siguiente en el examen y después olvidarlo. El examen sorpresa siempre tiene esta característica de saber realmente dónde estamos parados. Bueno, cuando nuestra fe se somete a prueba, cuando nuestra fe es puesta delante para ser examinada, Dios siempre va a preparar y va a anticipar el terreno, así como lo está haciendo aquí en estos 4 versículos que acabamos de leer con Saúl, tal vez dándole esta pequeña victoria a Jonatán al destruir esta guarnición filistea, y que eso provoque otra situación de mayor intensidad y de mayor gravedad, que lleve a Saúl a un punto en el que tenga que ser probada su fe. De alguna manera ilustra la manera también, o la forma en la que Dios actúa con nosotros. Antes de estar nosotros en una prueba, tiempo atrás Dios ha anticipado todo el terreno y nos ha llevado a través de circunstancias, a través de decisiones que tomamos consciente o inconscientemente y de buena fe,
sin saber que todo eso nos estaba conduciendo al aula o al salón, para vernos ahí cara a cara con Dios y que nos dé nuestro papelito, nuestro lápiz y órale, mijito, vamos a contestar. Bueno, en estas circunstancias, pues no podemos hacer nada, está fuera de nuestro control. Entonces, esta es la primera sección. Ahora vamos a la segunda sección, el segundo punto, que es el examen mismo. Eso lo vamos a ver del verso 5 en adelante. Y creo que este es de alguna manera como el corazón de la lección de hoy y de donde vamos a extraer la mayor cantidad de observaciones. ¿Qué es lo que tenemos en el verso 5? Dice: los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Y empieza el examen. Y lo primero con lo que Saúl se topa es con un ejército inusualmente grande. Según el verso 5 que acabamos de leer, se puede enumerar la cantidad de carros, 3,000 carros de guerra y 6,000 hombres para manejarlos, ¿no? 2 personas por carro. Eso se pudo contabilizar, pero los soldados no se pudieron contabilizar. Por eso es que el escritor dice que era tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y entonces tenemos aquí una situación fuera de lo común o fuera de aquello a lo que Saúl ya estaba habituado. Entre su primer batalla y su primer victoria que leímos capítulos atrás y esta, como te decía, han pasado muchos años. Saúl ya es, como suele decirse, ¿verdad? Es guerrero de 1000 batallas, ya ha pasado por muchas, ya sabe cómo reaccionar, ya sabe qué hacer, ha adquirido experiencia. Pero en su examen, que como veremos casi al finalizar las lecciones, considero yo era como el examen final, era un examen para graduarse y pasar a otro nivel. En este escenario está ante algo que rebasa su capacidad y está muy, muy, muy por encima de lo que él había realizado antes. Las pruebas, cuando nosotros enfrentamos pruebas o cuando nuestra fe es probada, normalmente se nos van a presentar situaciones atípicas que escapan de nuestro control porque están fuera de nuestra posibilidad de respuesta. ¿Por qué es así? Quiero repetir lo que acabo de decir porque creo que esto es neurálgico, es un punto neurálgico en el tema de hoy. Cuando Dios nos somete a alguna prueba, generalmente, no puedo decir que siempre, pero generalmente son situaciones ante las cuales no podemos nosotros hacer prácticamente nada. ¿Por qué sucede así? Porque no están siendo puestas a prueba nuestras habilidades, te lo vuelvo a repetir, no están siendo puestas a prueba nuestras habilidades, sino que está siendo probada nuestra fe. Por eso el tema de hoy es la prueba de la fe o la prueba a la fe. Dios no estaba en ese momento probando, la prueba a la que se sometió a Saúl no era para saber si había adquirido a lo largo de 20 o 25 o 30 años, los años que hayan transcurrido, no estaba poniendo a prueba su capacidad militar, sus estrategias, no estaba poniendo a prueba su valentía. No era un tema natural, no era un tema de habilidades naturales. Estaba siendo puesta a prueba su fe. La Biblia, cuando habla de la prueba, generalmente la asocia a la fe. ¿Y qué es la fe en este sentido? Es esta confianza con la que debemos nosotros responder en cada situación de la vida. Confianza en Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas generalmente van a exceder nuestra capacidad de respuesta. Si estuvieran dentro de nuestra posibilidad de respuesta, hablando humanamente, pues entonces no habría tal prueba. Simplemente lo podríamos desarrollar, pero es la prueba a la fe. Es conocer, es saber y es darnos cuenta de cuánto hemos aprendido a confiar y a descansar
en Dios que pelea nuestras batallas, en Dios que sale al frente siempre en cada situación que afrontamos a lo largo de la vida. Mira, ahí en Génesis capítulo 22 tenemos la historia de Abraham. Ya la hemos leído muchas veces, pero solamente haremos referencia al verso 1, 2 y al verso 12. Fíjate, el verso 1 y 2 de Génesis 22 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Conocemos el resto de la historia. Si no la conoces, lee el capítulo 22 entero. Y luego en el verso 12 dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Fíjate, en esta historia la fe de Abraham fue puesta a prueba. Dios da una orden, él simplemente tiene que obedecer. Pero en el ínter del verso 2 y el 12, Abraham está caminando por fe, porque dice ahí más adelante que Abraham creyó que aún después de sacrificar a Isaac, Dios proveería cordero para el sacrificio. Y así lo vemos, ahora sí que ya en el resultado final de su examen. Es como si pudiéramos ver en Hebreos capítulo 11 la calificación de la fe de Abraham. Hebreos 11, 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente cuando dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios lo levantaría. Es en esta analogía, ¿verdad?, del examen. Es como si está con su examen, está la pregunta ahí, y entonces él saca conclusiones. A ver, Dios prometió, ok, la respuesta es esta. Dios lo puede levantar de entre los muertos, y entonces en base a eso actuó. Y entonces su fe fue aprobada por Dios. Qué interesante es todo esto si lo vemos desde esta perspectiva. En Deuteronomio capítulo 8, leamos versos 1 al 3. Fíjate lo que dice ahí: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Acuérdate cómo el Señor te guió. Fíjate, cuando somos sometidos a prueba, cuando la fe se somete a prueba, y esto es como el qué debemos hacer o cómo debemos responder, tenemos que traer a memoria la palabra de Dios y nuestras experiencias pasadas con Dios, para entonces sacar conclusiones correctas y dar respuestas correctas en nuestro examen de la fe. Porque se pone a prueba, acuérdate, no se están poniendo a prueba tus habilidades ni tus capacidades, se están poniendo a prueba tu fe. Y entonces el día que enfrentamos una adversidad, el día que tenemos delante de nosotros una situación de conflicto como la que tiene aquí Saúl, un ejército que es insuperable en número, que tiene armas que yo no tengo, etcétera, etcétera, es traer a memoria los tiempos pasados para que eso me dé las respuestas correctas el día de hoy. Ahora vamos a regresar a nuestro pasaje. Acuérdate, estamos en el punto número 2, es el examen. Y en este examen, bueno, ya Saúl vio las preguntas y las preguntas son complicadas, las preguntas son difíciles humanamente hablando. Y una de las cosas que también tuve que experimentar fue el abandono de muchos de los que se habían enlistado aquel día. Verso 6 y la mitad del 7 dicen: los hombres de Israel
Vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. El ejército desertó aquel día cuando vieron el tamaño del problema. Y entonces, fíjate, esto me hace pensar, trayéndolo a esta analogía del examen, en el momento que éramos puestos, ¿verdad?, delante de una prueba para contestar, pues se nos aísla. Aunque tengas compañeros al lado, adelante, atrás, no puedes voltear, eres tú solamente y está alguien ahí vigilando, pues que no hagas trampa, que no te asomes, que te enfoques y que contestes tú nada más. O incluso hay exámenes que se hacen completamente aislados, es decir, eres tú y nada más tú y la persona tal vez que tienes delante y no hay nadie más que tú. Fíjate que una de las cosas, no es la primera vez que te lo digo, lo he dicho en más de una ocasión y lo volveré a repetir porque lo he comprobado con el tiempo, que cuando Dios somete nuestra fe a prueba, generalmente nos aísla y es intencional. Y a veces nosotros, por no entender que estamos en un momento de examen, la tomamos contra los demás. Es como cuando te enojabas con tu compañero porque no te pasó la respuesta. Es tu examen. No puedes esperar que el otro conteste lo que tú debes contestar. Y en los momentos, fíjate, de prueba que vienen de parte de Dios, en más de una ocasión he observado este fenómeno, que las personas a nuestro alrededor pareciera que nos dan la espalda. Y nosotros equivocadamente la tomamos contra ellos. Justo ahora que estoy en esta situación, nadie se preocupa por mí, nadie me atiende, nadie me escucha, nadie me ayuda y te sientes solo. Por favor, no lo tomes personal. Ve la experiencia de Job. Todos sus amigos le dieron la espalda, pero no fueron ellos. Job entendió al final que Dios estaba poniendo a prueba su fe. Y vaya examen que le dieron a este hombre, ¿no? Era un examen así como tipo pergamino, demasiadas preguntas. Pero estaba puesta a prueba su fe. Y todos, aún sus amigos más cercanos, arremetieron contra él. Al final entendió que la mano de Dios había provocado todo eso. Y justamente cuando termina su periodo de prueba, dice que todos sus amigos, sus familiares, todos volvieron otra vez a estar en relación, en comunión con él. Y él no lo tomó personal. Así que, por favor, entendamos esto y no te sientas, cuando estás aislado en una prueba, no te sientas contra tus hermanos. Enfócate más bien en aquel que está poniendo delante de ti un examen. Ahora, en el verso 3 vimos que Saúl tomó el cuerno y convocó a todo Israel a la guerra. Ahora, cuando ya estamos en el momento, ¿verdad?, del examen, tiene un problema muy grande delante de él, pero no solamente eso, sino que sus hombres están huyendo, se están escondiendo, están en cuevas, en matorrales, en cisternas, y dice que algunos incluso cruzaron el Jordán hacia Gad y Galad. ¿Eso qué significa? Pues que literalmente huyeron y dejaron a Saúl ahí. No solo, pero lo dejaron con pocos soldados. Y entonces esto, imagínate lo que generó en él. Porque él era el responsable. Él era el rey. Y él tenía que quedarse. Él era el último en tener la libertad de retirarse. Él tenía que permanecer ahí. Y esto, creo yo, que es como cuando en el examen vienen preguntas pues, para las que no estudiaste. Saúl, cuando convocó al pueblo, pues estaba más o menos trazando una estrategia. Salgamos todos a pelear, sublévense. Ya tenía su ejército elite, integró al resto del ejército y también al pueblo. Y él en sus números dijo, sí, la voy a hacer. Pero pues sorpresa, no contaba con todos estos elementos que lo dejaron a él prácticamente en la orilla, en la esquina, y debió ahí saber cuál tendría que ser la respuesta correcta ante esta situación. Definitivamente
muchas de las pruebas en las que seremos sometidos, las cosas no van a ser como nosotros nos imaginamos. A veces suponemos equivocadamente, no, pues si pasara esto, aquello, o si Dios me atravesara por una situación así, asado, pues yo creo que yo reaccionaría así, haría esto, haría aquello. Olvídate. Mejor, como decimos, flojito y cooperando, porque la realidad es que lo único que se espera cuando nuestra fe es probada es que confiemos en Dios, que guardemos silencio y que esperemos en Él, que esperemos su salvación. La segunda mitad del verso 7, ¿qué nos muestra? Nos muestra el temor que paraliza. Dice la segunda mitad, dice, mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Aún este ejército elite, aún estos hombres que ya eran algo experimentados en la guerra y en batallas, ante esa situación, dice, temblaban de miedo. Y quiero suponer que Saúl mismo también estaba así, estaba nervioso, estaba estresado aquel día. Bueno, aquellos días fueron 7 días los que estuvo ahí en este campamento, y seguramente fueron 7 días muy, muy críticos. Nada comparable, ¿verdad? Una situación como esa con la que nosotros vivimos cuando sabíamos que teníamos un examen. Pero bueno, usando esta analogía, pues te acuerdas aquel nerviosismo característico de los momentos previos a una prueba, sobre todo si era una prueba en la que el resultado implicaría tu pase de año, tu pase de semestre, o si era un examen para ingresar a una empresa, o si era un examen para calificar en un mejor puesto dentro de tu empresa. Como haya sido, siempre existe ese nerviosismo y ese estrés que genera el ser probados en nuestro aprovechamiento. Bueno, como te decía, nada que ver con esta situación, porque el temor y el miedo paraliza. O sea, muchas veces reprobamos exámenes no porque no supiéramos la respuesta, sino porque el nervio nos gana, ¿no? Hemos usado esta expresión en más de una ocasión, ¿no? El nervio nos ganó. Un día antes estábamos segurísimos de cuál era la respuesta a ese problema, a aquella situación o a aquellas, en las matemáticas, nuestras ecuaciones, teníamos todo ya bien claro. Y llegado el momento, el nervio nos traiciona y reprobamos. Bueno, pues algo así es lo que está pasando aquí con estos hombres que se habían caracterizado por ser hombres fieros para la batalla. Así lo hemos visto capítulos anteriores, ¿no? Ahora, hay algo interesante que tenemos que considerar ya en este punto, ya vamos como a la mitad de esta lección, pero hay algo importante que tenemos que considerar. Uno, que hemos sido llamados a no temer. En el momento en el que Dios nos mete en una situación de adversidad, lo primero que Dios nos dice, hey, no temas. Recuerda lo que te decía hace un momentito, o sea, nuestra fe no es probada con el fin de destruir nuestra fe. Nuestra fe es puesta al fragor, ¿verdad?, del calor en el horno o en esta figura que usa la Escritura de las aguas, ¿no?, a las cuales Dios nos mete, pero nunca para destruir la fe. Son adversidades con propósito, acuérdate, las pruebas son adversidades con propósito, no son condiciones fortuitas, o sea, como que ni modo, ahorita me está yendo mal y, ay, Señor, ayúdame. Muchas de las adversidades que enfrentamos son una prueba, y en cada una de ellas somos llamados primeramente a no temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Isaías 43, versos del 1 al 5, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo,
porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Si esto son estos tips que necesitamos recordar en el momento que el examen se nos ponga enfrente, Dios está conmigo y no debo temer. Es una situación que me rebasa, es una situación que me sobrepasa por mucho, que excede mis capacidades humanas, mis habilidades, excede toda mi fuerza, y entonces lo único que puedo yo hacer en este examen a la hora de contestar es no temer. No temer, estar tranquilo, porque Dios no está buscando con este examen reprobarme. No es un maestro mala onda, ¿no?, que busque la manera de tronarme y de no dejarme pasar. ¿Te acuerdas? He escuchado muchas historias así de maestros mala onda que le dijeron a sus alumnos: yo me voy a encargar de que no pases de año, ¿no? Olvídate, nada que ver. El objetivo de Dios es otro. El objetivo de Dios no es reprobarnos, sino pulirnos, empujarnos más hacia adelante, sacarnos mejor de esa situación que tendremos que afrontar, como lo acabamos de leer. También ahí en Primera de Pedro observamos esto mismo, en el capítulo 1, versos 5 al 7. Por la fe que tienen, dice Pedro, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Observa el verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahora, ahí en el mismo Primera de Pedro, en el verso 13, en este mismo contexto de prueba, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Tendríamos que subrayar esto y tendríamos que tenerlo siempre presente, la primera parte del verso 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, el dominio propio. Hoy mismo tenemos que comenzar a preparar nuestra mente, nuestro corazón, porque el día de la prueba va a venir. Es inevitable, ya sea un examen sorpresa o ya sea un examen anticipado, va a venir. No le vamos a poder dar la vuelta. Vayamos haciendo todas estas cosas que ahorita estamos trayendo al corazón, revisando una por una y vamos aterrizándolas. Prepara tu mente, prepárate. Porque fíjate que lo peor que puede sucedernos es que escuchemos estos evangelios baratos, ¿no? De que todo te va a ir bien, de que no hay forma de que te vaya mal, de que nunca vas a afrontar ni tribulación ni adversidad, eso no es para los hijos de Dios, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa cuando llega la prueba? Pues te sorprendes porque dices: algo está mal, algo hice mal, no me está funcionando la fórmula, etcétera, etcétera. No es así. La Escritura no enseña eso bajo ninguna perspectiva ni bajo ninguna interpretación. No es así. Bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta de Saúl. O sea, ya tenemos aquí en este segundo punto, en el examen, acuérdate, estamos en el punto 2, el examen, verso 8 y 9 nos dice cuáles fueron las respuestas que Saúl puso ahí en su hojita. Verso 8 y 9, capítulo 13, primera de Samuel. Dice: durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. ¿Qué atrevimiento el de Saúl? Tomar atribuciones que no le correspondían. Eran atribuciones que solamente eran dadas al sacerdote o a los sacerdotes, de ofrecer estas ofrendas quemadas. Era algo espiritual. Las atribuciones de Saúl como rey eran en un aspecto político y militar, solamente.
Pero en lo que tenía que ver con la vida espiritual del pueblo y con estas actividades que eran parte de la vida espiritual o religiosa del pueblo de Israel, ahí en ese sentido Saúl no tenía nada que hacer y no tenía nada que ver. Pero es llevado allá por causa de sus temores y por no saber esperar a Dios. Fíjate, en el capítulo 10, verso 8, hay unas instrucciones similares que fueron dadas años atrás y que de alguna manera nos sirven para darnos una idea de lo que pudiera ser una situación recurrente. Dice, luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Esto que leemos aquí en 10:8 no es en absoluto el mismo momento o las mismas instrucciones dadas para lo que estamos leyendo en el capítulo 13. Acuérdate que entre el capítulo 10 y el 13 hay 20 o 30 años de diferencia. Por lo tanto, no es la misma instrucción a la cual hace referencia. Pero creo que, como lo que acabamos de leer es que Saúl esperó 7 días como Samuel le había indicado, pues por lo menos son 2 ocasiones en las que Samuel usa el mismo elemento. Espera 7 días hasta que yo llegue y ofrezca los sacrificios de paz y ofrezca estos sacrificios, ¿cómo le llama ahí? Ofrendas quemadas. En aquella primera ocasión, aunque no se dice cuándo sucede, pero se sobreentiende que Saúl hizo tal cual Samuel le dijo. Eran sus inicios, era la primera vez que Saúl recibía instrucciones de Samuel y seguramente las obedeció al pie de la letra. Aquel primer examen, veámoslo desde esta perspectiva, ¿no? Fue el primer examen que Saúl recibió y lo hizo tal cual Samuel le indicó. Esperó 7 días. Al cabo de esos 7 días Samuel llegó, luego le dio un nuevo paquete de instrucciones y Saúl estaba leyendo cada pregunta de su examen y contestando correctamente. Híjole, esto me hizo recordar cuando en más de una ocasión hemos contestado cuestionarios. Olvídate ya de los exámenes, cualquier cuestionario, si vas a una cita médica o algo, contestas y no lees las instrucciones y luego ya escribiste con pluma y dices, ay, ¿por qué puse esto? Es que no leí la pregunta y la pregunta dice que debo esperar otra respuesta, ¿no? Pero a veces contestamos así como por suponer lo que la pregunta dice. Acá, ya en el capítulo 13, 20, 30 años después, las instrucciones fueron las mismas. Ve a Gilgal, desciende para allá, yo llegaré en 7 días, le dijo Samuel, y una vez que llegue ahí ofreceré estas ofrendas quemadas, estas ofrendas de paz, consultaremos al Señor, pediremos su ayuda y vamos adelante a la batalla. En esta ocasión la respuesta de Saúl no fue la correcta. No supo esperar. Le ganó el temor, le ganó la desesperación, la preocupación, el estrés. Se mordió las uñas esos 7 días. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquel primer examen, aquí ya Saúl se veía sobrepasado en número. La prueba era una prueba más complicada, era una prueba más difícil. Creo, y bueno, esto es una suposición de mi parte, que las pruebas a las que Dios nos somete cada vez son mayores y mayores. Pues es hasta lógico, ¿no? Pensar así, es como en la escuela. No vas a recibir un examen de primaria si vas a entrar a la universidad, ni viceversa. Todo es progresivo. Nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro aprovechamiento es progresivo o debería ser así. Y entonces aquí lo que se está esperando de Saúl, fíjate, Saúl no sabe que está en una prueba. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que está en un examen? Bueno, unos versos más adelante llegaremos ya a esta conclusión o a esta implicación. Pero Saúl no sabe que está en un examen, pero yo creo que Samuel sí. Y entonces deliberadamente cuando Samuel le dice, ve a Gilgal, espérame 7 días, llegaré y haré esto y esto y esto para continuar con la batalla, literalmente Samuel esperó hasta el último momento.
Y supongo entonces que recibió de Dios esta instrucción. No vayas, no vayas, no vayas. Saúl está a prueba. Espera tantito, espera. Quiero saber cómo Saúl va a reaccionar. Quiero saber cómo Juanito va a reaccionar. Quiero saber cómo Anita va a reaccionar. Quiero saber cómo Juvenal va a reaccionar. Esperemos hasta el último momento. Veamos qué sucede en la prueba. Y ahí es donde muchos de nosotros, yo el primero, hemos fracasado y hemos fallado. Porque nos gana la desesperación, porque la crisis es muy fuerte, porque no sabemos esperar, porque no sabemos confiar. Y es una prueba no superada, es un examen reprobado. La espera, grábate esto, la espera es la mayor expresión de la fe. Saber esperar es la forma más grande y la expresión, ¿verdad?, más profunda de que se tiene fe. En algunos salmos que quiero leer, pasajes como estos hay muchísimos. Tú puedes buscar en tu concordancia o utilizar algún buscador en internet donde hable de esperar en Dios y te vas a encontrar cantidad de citas en las que la Escritura, ¿verdad?, nos invita, Dios mismo nos invita, tienes que aprender a esperar en mí, porque eso denota confianza, eso denota fe. Salmos capítulo 5, versos del 1 al 3, dice lo siguiente: Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones, y fíjate cómo concluye, y quedo a la espera. Salmo 27, versos 13 y 14. Dice así: Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Y luego viene un llamado y una exhortación, verso 14. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Por último, capítulo 37 del mismo libro de los Salmos. Y utilicé los Salmos pues por estar los pasajes quizás más cerca uno del otro. Pero el verso 7 dice: Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. En nuestro examen, otra de las cosas que debemos tener en cuenta, y si no estás hoy en un examen, pues toma nota de todo esto porque nos va a ayudar. Cuando la prueba se presente, estos elementos nos van a ayudar. Esta historia está escrita para eso, para ayudarnos. Son de alguna forma como la guía para el examen. No sabemos cuál será nuestro examen, qué es lo que va a venir ahí, pero estos elementos nos van a ayudar. Nos van a ayudar a aprobar, nos van a ayudar a pasar, a seguir adelante, a ir al otro nivel. Y lo que aquí tenemos que recordar es que cuando estemos en una prueba, esperemos. Si tenemos un conflicto, o sea, una situación delante que sobrepasa nuestra capacidad, esperemos. No temamos también, como lo leímos allá, pero aquí es, aprende a esperar. Dios va a salir en tu ayuda. Oye, pero es que ya lo he pedido tanto tiempo y Dios no llega. O sea, eso es lo que representa el hecho de que Samuel no llegue. Saúl está desesperado y se asoma. ¿Ya viene Samuel? No viene. Ya es el día 6, no es posible, pero bueno. Y Samuel no ha llegado. El séptimo día, y Samuel no ha llegado. Y el séptimo día por la tarde, ¿ya llegó Samuel? No tenemos noticias de él. Vayan, avancen, búsquenlo. Tal vez ya viene de camino. Tal vez alguien fue, regresó y dijo: no, avancé ya, caminé 2-3 horas en el caballo y Samuel no viene. Y entonces Saúl dijo: no, pues Samuel no va a venir. Y entonces, pues él da su propia respuesta, ¿no? Él no viene, pues entonces yo lo hago. Yo ofrezco las ofrendas de paz y las ofrendas quemadas y porque tenemos que ir a la batalla, y ya no quiero que se me vayan más hombres, etcétera, etcétera, etcétera.
Y justamente dice el verso 10, que cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Va a llegar en el momento indicado, en el momento que Él sabe es el momento correcto. Pero la pregunta es, ¿sabremos esperar? Porque esa es nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta en el examen, ¿no? Vamos al tercero y último punto, y es la entrega de los resultados. Ya Saúl ya contestó su examen, ya lo que escribió, lo escribió, ya lo entregó. Acuérdate, estoy usando una analogía. Ya lo entregó al maestro, el maestro se lleva la prueba y entonces Saúl se queda esperando a ver cuál será el resultado de su examen. Verso 10, la segunda parte. Saúl salió a recibirlo. Verso 11. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Y así como entre paréntesis, ¿no? ¿Qué contestaste, no, en tu examen? Saúl le dijo, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Pues, pésima respuesta, ¿no? Reprobado. Ahí está el maestro calificando. Tache, tache, tache. Reprobado. Poniendo excusas. Están los soldados enfrente de nosotros, mis soldados están yendo, tú no llegas como prometiste, excusa tras excusa tras excusa. Cuando reprobamos en la prueba de la fe, normalmente, generalmente, el 99.999% de las ocasiones vamos a anteponer un montón de pretextos y de excusas de por qué contestamos mal. Lo hicimos aún cuando éramos estudiantes. ¿Verdad? Si reprobamos, no, es que el maestro me preguntó esto y esto no me lo había enseñado, etcétera, etcétera. Ponemos mil excusas, sobre todo cuando tenías que presentarle el examen a tu mamá o a tu papá. Pero no hay excusa que valga. Simplemente si reprobamos, si no pudimos pasar, la responsabilidad es total y absolutamente nuestra. Esa calificación es nuestra calificación. ¿Cuál era el problema de fondo en Saúl? El temor, la desconfianza en Dios, y eso le hizo reprobar. Y no solamente eso, sino que cuando se atrevió a tomarse atribuciones sacerdotales, hizo lo mismo, o cayó en el mismo pecado que cayeron Elías y sus hijos cuando tomaron el arca y la pusieron ahí en el frente de batalla. ¿Te acuerdas? Capítulo 3 o 4, capítulo 4, ¿no? Revisábamos esto. Saúl cayó exactamente en lo mismo, por lo tanto fue reprobado. Y en esta entrega de resultados, y ya con esto terminamos, tenemos la pérdida. Cada vez que reprobamos, se pierde algo. Yo he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad?, que cuando reprobamos una prueba a la que Dios nos somete, pues Dios nos va a poner otra vez en esa prueba y otra vez hasta que la pasemos, como esos extraordinarios, ¿no? Te vas extraordinario, ¿no? Y si no, pues a título de insuficiencia. Pero lo tienes que pasar, y si no, pues repites de año, pero vuelves otra vez. Digo, me encantaría pensar que en la vida cristiana así es. Y tal vez sí, en cierta manera. En cierta manera, cuando no superamos una prueba, pues Dios en su gracia, infinita misericordia, amor, paciencia, pues nos vuelve otra vez a poner en la misma situación hasta que aprendemos, ¿no? Porque su fin es llevarnos hacia adelante. Pero sí creo también que cada vez que reprobamos una prueba, algo perdemos, o de algo nos perdemos, más bien. Hay cosas, pues, u oportunidades o áreas a las que Dios quizás nos quería llevar en crecimiento, en fe, en fuerza, no sé, que simplemente pues ya no. Respondimos mal, y respondimos, ya no me refiero a un papel, ¿no? O sea, nuestra respuesta hacia Dios no fue correcta, fue inapropiada, fue totalmente nada que ver, y de algo nos perdemos. Hay muchas cosas, estoy convencido de ello, y no hablo por ti.
hablo por mí. Muchas cosas de las que tal vez a lo largo de mi vida me he perdido por no aprobar esos exámenes parciales. Dios es bueno y es misericordioso, ¿no? Y aquí estoy. Pero siempre pienso eso. Y también lo pienso para el presente y lo pienso para el futuro. Que si una prueba no se supera, aunque la volvamos a repetir 1000 veces, hay cosas que perdemos. Y hay cosas que ya no volveremos cosas que quizás ni siquiera sabíamos a pronto. No te estoy hablando porque yo sepa que hubo cosas que definitivamente ya no pude alcanzar, no. Pero sí creo que algún día tal vez las sabré. Cuando esté ya delante del Señor y me diga, uy, maestro, si hubieras aprobado este examen, no sabes de lo que te perdiste. Lo vivió aquí Saúl, como lo veremos ahorita, versos 13 y 14, lo vivió David también. Cuando David se llegó a esta Betsabé, Dios le perdonó, ya sabemos, remitió su pecado, pero esas palabras tienen que resonar siempre en nuestro corazón cada vez que somos puestos a prueba. Cuando Dios le dijo a David por medio de Natán, dijo, te di todo, te saqué del corral de cuidar ovejas y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Dice, y te habría añadido mucho más ahora por cuanto desobedeciste, etcétera, etcétera, etcétera. Esta frase, te habría añadido más, es lo que pudo ser. Hoy nuestras Biblias tendrían otra historia, muchísimo mejor y muchísimo más, pues, ¿cómo te diría?, impresionante en cuanto a David, si él no hubiese tomado esas decisiones equivocadas, si no hubiera reprobado aquellos exámenes. Así que no pensemos que eso nada más les pasó a ellos y a nosotros no. Ojalá hayamos captado esto que te acabo de decir. Pero bueno, vamos a la pérdida y con esto cerramos. Versos 13 y 14. Dijo Samuel, ¡qué tontería! ¿No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios? Y ahora observa aquí, si lo hubieras obedecido, si hubieras contestado correctamente tu examen, si hubieras respondido correctamente, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y entonces es aquí donde concluimos que todo esto era una prueba a la fe de Saúl. La respuesta de Samuel, la declaración de Samuel nos da certeza de que así fue. Cuando le dijo, el Señor hoy, como diciendo, no sabes, o sea, yo creo que Samuel ahí lo quería cachetear, no sabes de lo que te perdiste por haber hecho esto. Si hoy hubieses esperado las instrucciones que yo te di, hubieras esperado en el Señor, hubieras tranquilizado tu corazón, hubieras confiado en que Dios hará lo mismo que ha hecho en el pasado, lo haría en esta ocasión, tu reino habría sido confirmado para siempre. ¿Qué significa esto? Que la descendencia de Saúl, fíjate bien, la descendencia de Saúl sería la que habría reinado hasta Cristo, hasta el Mesías. De ahí, es que Saúl no supo ni siquiera de qué se perdió. Yo creo que aun cuando escuchó esto, no entendió las implicaciones, no solamente políticas, eran implicaciones mesiánicas. Aquí Saúl perdió su oportunidad de estar en el libro de la genealogía de Cristo. Y entonces la terrible noticia para él es: Dios ha escogido a otro hombre conforme a su corazón. Y vemos a David, pues precisamente eso, que trascendió en todo su linaje, porque de su linaje vino Cristo. Por eso su trono, el trono de David, dice la Escritura, permanece para siempre. No el trono político, sino porque en su descendencia, en este reino espiritual, ¿verdad?, nació Jesús el Mesías. Por eso se le llama Jesús el Hijo de David. En otras palabras, esta prueba, este examen puesto sobre Saúl, habría implicado que hoy habláramos en otros términos. Jesús no es el hijo de David, es el hijo de Saúl.
Así habríamos estado contando la historia. Y yo creo que Samuel dijo, no puedo creer que hayas reprobado tu examen final. Concluimos con preguntas obligadas. ¿De qué nos hemos perdido en pruebas fallidas del pasado? ¿De qué nos hemos perdido? ¿Quién sabe? Pero bueno, si hay cosas que definitivamente nunca podremos alcanzar, pues todavía tenemos vida por delante. No sé cuánta, tal vez poco o mucho. Pero ¿sabes qué? Creo que merece la pena que nos pongamos las pilas. Que lo que hemos escuchado hoy lo traigamos al corazón, lo aterricemos bien en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no nos perdamos en el futuro. Cuando nuestra fe sea puesta a prueba otra vez, no nos perdamos de nada de aquello que Dios quiere darnos. Porque quizás esas pruebas, esos exámenes a nuestra fe, sean la puerta a un campo de bendición del que jamás nos habríamos imaginado. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección haya nutrido tu corazón y tu alma. Nos vemos la próxima semana, el resto del capítulo 13 y capítulo 14 en la lección número 16.